Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. Tenemos que iniciar con el examen, ¿sí? Así que vamos entrando al examen. Muy buen día, Teresita. Chicos, ya está habilitado. Había puesto el examen 10 y 15. Ya lo he puesto 9:45 para que puedan darlo.
Bien, chicos. A ver, vamos a iniciar. A ver, hoy ya tenemos que ver una serie de temas. Vamos a recordar algunos puntos más importantes, ¿ya? El caso del tipo de cambio primero. El tipo de cambio viene a ser el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional, ¿no? Digamos, por ejemplo, que un dólar cueste 3 soles. Es un ejemplo, ¿no? Porque obviamente el tipo de cambio no es ese. El tipo de cambio está en 3 soles 95, ¿no? El tipo de cambio ha subido en el Perú. Pero, ¿qué implicancias tiene que el tipo de cambio suba? ¿No? Cuando ese tipo de cambio se incrementa, cuando ese tipo de cambio sube, eso va a tener sus repercusiones. Eso va a generar que aumente el nivel de exportaciones, o sea, suban las X, pero bajen las importaciones. ¿Por qué razón pasa eso? Cuando las exportaciones suben, suben en realidad porque se van a volver baratas, ¿ya? Se vuelven baratas ¿para quién? Se vuelven baratas para el sector externo. Entonces, como al sector externo eso le resulta más barato, entonces van a comprar más, pues. Y si compran más, eso motiva a que nosotros podamos exportar más. ¿Por qué bajan las importaciones? Porque se van a volver caras. ¿Caras para quién? Caras para el nacional. Entonces, como se vuelven caras para el nacional, nosotros comenzamos a importar menos, ¿ya? Pongámoslo así. Que el Perú elabore un producto que va a vender, pero que esté 30 soles. Y que el tipo de cambio sea este, un dólar 3 soles. Si el tipo de cambio es un dólar 3 soles, ¿cuántos dólares tendría que tener el sector externo para tener los 30 soles en el Perú? Haciendo la conversión, tendría que tener 10 dólares, ¿verdad? Con 10 dólares a este tipo de cambio obtendría los 30 soles. Muy bien. Pero si el tipo de cambio sube, si el tipo de cambio se eleva a un dólar 5 soles, el extranjero solo le bastaría tener 6 dólares para con este tipo de cambio poder tener los 30 soles. Entonces vemos que al extranjero le resulta más barato comprar productos peruanos cuando el tipo de cambio sube. Por eso que él va a comprar más, haciendo que las exportaciones se eleven. En cambio, cuando el tipo de cambio se reduce, ¿no? Cuando el tipo de cambio baja, al extranjero le resulta más caro. Y si le resulta más caro, entonces él va a comprar menos. Las exportaciones van a bajar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso pasa cuando el tipo de cambio sube, pues. Las exportaciones se van a incrementar. Si tenemos el caso de un país, ¿no? Vamos a ponerle que es un país ABC, ¿no? Y ese país quiere comprar minerales. Estamos y quiere comprar minerales. Y tenemos estos tres países que venden minerales. Entonces, ¿a quién le va a comprar este país? Entonces, imagínate que el país uno sube su tipo de cambio, igual que el país 2, pero el país 3 sube de forma exagerada su tipo de cambio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los tres países han subido su tipo de cambio,
es el país 3 quien ha subido exageradamente su tipo de cambio. Entonces, es este país 3 que en realidad está optando por vender esos minerales más barato, ¿no? Y si lo vende más barato, ¿a quién crees que el país ABC le compre los minerales? Si al final los minerales son iguales en los tres países, ¿verdad? Le va a comprar al país 3 porque sencillamente es el que más ha subido su tipo de cambio. ¿De acuerdo? También es importante saber o recordar que cuando el tipo de cambio sube, la moneda nacional pierde valor. Acá usted lo puede ver, ¿no? Cuando el tipo de cambio ha subido, $1, 5 soles, eso significa que un sol ahora vale la quinta parte de $1. Y si ahora un sol vale la quinta parte de $1, significa que ese sol pierde valor. ¿Estamos bien? Y cuando pierde valor, decimos que esa moneda se devalúa o en su defecto se deprecia. Tanto el término devaluar como el término depreciar indica pérdida de valor. Entonces, puede pasar que en tu examen de admisión, en vez de decirte que el tipo de cambio está subiendo, te lo camuflen un poquito, ¿no? Y en vez de decir que el tipo de cambio sube, pueden estar planteándote que hay una devaluación. Es lo mismo, ¿verdad? Si hay una devaluación, eso significa que el tipo de cambio ha subido. ¿Está bien? Ahora, podemos encontrar acá un tipo de cambio fijo. Este tipo de cambio fijo es un tipo de cambio establecido por la autoridad monetaria. Cuando se habla de una autoridad monetaria, se habla del Banco Central de Reserva de un país, ¿no? Si fuera el Banco Central de Reserva peruano, entonces le agregamos acá una P, ¿no? Y sería el Banco Central de Reserva peruano. Entonces, ahí simplemente se le agrega del país que esté hablando, ¿no? Banco Central de Reserva, no sé, pues argentino, le pone una A, pues, las iniciales del país que corresponde. Entonces, este tipo de cambio fijo es un tipo de cambio que va a resultar siendo constante por un tiempo determinado, ¿ya? O sea que no es constante por toda la eternidad, pues, ¿no? Sino va a ser constante por un tiempo determinado. Aquí, por ejemplo, ponemos una gráfica de tiempo donde en el eje de las ordenadas ponemos el tipo de cambio y en el eje de las abscisas vamos a poner al tiempo. ¿Está bien? Entonces, un tipo de cambio fijo estaría representado por una línea horizontal. Esa línea horizontal que aparece ahí indica que es un tipo de cambio que resulta siendo constante. Pero repito que es constante por un cierto periodo de tiempo, no es por toda la eternidad. Entonces va a llegar un momento en el cual el tipo de cambio va a tener que subir. Y cuando suba se va a mantener constante también por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Cuando llegue ese periodo de tiempo, ¿no? Cuando ya el Banco Central considere que es suficiente, puede incluso bajar el tipo de cambio, ¿verdad? Y cuando lo baje, igualito por un tiempo también, se va a mantener constante, se va a mantener inalterable, ¿no? Ese es un tipo de cambio fijo. Recuerde que los argentinos tenían un tipo de cambio fijo llamado la famosa caja de conversión, ¿no? Así se llamaba, la caja de conversión, también conocido con el nombre
de la convertibilidad cambiaria. ¿Está bien? La caja de conversión o convertibilidad cambiaria. ¿Sí? Bien. Ahora, en el caso del flexible, tiene dos variantes. Uno de ellos se llama la flotación limpia, que es un tipo de cambio determinado por el mercado mediante la famosa ley de la oferta y la demanda. Esta ley de la oferta y la demanda nos indica que el precio varía en relación directa a la demanda e inversa a la oferta. Entonces vamos a tener que esa demanda por dólares va a afectar al precio del dólar, que es el tipo de cambio, de manera directa. Y la oferta de dólares va a afectar al tipo de cambio de manera inversa, ¿no? Al ponerte ese escenario, se te está diciendo, ¿no? Si por alguna razón aumentara la demanda por dólares, eso va a forzar a que el tipo de cambio se eleve. Siempre la presión por compra de cualquier cosa hace que el precio de esa cosa siempre suba, ¿no? Si baja la demanda por dólares, eso va a forzar a que el precio del dólar, el tipo de cambio, se reduzca. Ahí está. ¿Sí? Entonces vemos ahí una relación directa, ¿no? Siempre se dice relación directa cuando tiene el mismo sentido, ¿no? La misma dirección. El administrado, también llamado flotación sucia, que es el tipo de cambio que tiene el Perú, es un tipo de cambio determinado por el propio mercado, pero con participación del Banco Central de Reserva comprando y vendiendo dólares. Se da cuenta que ahora sí le pongo la letra P, porque ahora sí estoy hablando del Banco Central de Reserva peruano, ¿no? Ya que nosotros los peruanos tenemos ese tipo de cambio administrado, que es un tipo de cambio determinado por quién. Es un tipo de cambio determinado por el mercado. O sea, si es determinado por el mercado, aquí, si es determinado por el mercado, significa que ahí influye la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, en el caso peruano, se ha dado que la población, debido a la incertidumbre que se está viviendo, está demandando bastantes dólares. Y al demandar bastantes dólares, el tipo de cambio va a subir. El tipo de cambio se va a elevar. A ver, entonces acá el tipo de cambio va a subir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el BCR? El BCR lo que va a hacer para evitar que este tipo de cambio suba bastante, el BCR automáticamente va a realizar la venta de dólares, ¿ya? Si esos dólares los vende, eso lo hace con la intención de bajar el tipo de cambio, ¿no? De bajar, de reducir el tipo de cambio, ¿no? Ah, ya. Profesor, entonces ahí se neutraliza, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a depender de la fuerza, ¿ya? Va a depender de la fuerza con la cual se presenta. ¿Estamos bien? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que se demande 10 millones de dólares, ¿ya? Que la población demande 10 millones de dólares. Si el BCR, digamos, también vende 10 millones de dólares, entonces ahí sí se neutraliza, ¿verdad? Ahí se va a neutralizar. Sí, pero tampoco vaya a pensar pues que eso de ahí es un fenómeno automático, ¿no? No es que sea
ya, así se dio y nunca osciló, sino que hay un proceso de ajuste, ¿no? Que demora pues un periodo de tiempo, ¿no? Va a demorar un periodo de tiempo, o sea, no es automático, o sea, no vaya a decirme pues que si el mercado se demandan 10 millones y el BCR oferta 10 millones, entonces el tipo de cambio nunca osciló, siempre se mantuvo constante, ¿no? ¿Estamos bien? O sea, a ver, vamos por partes. Quiero que entienda este mecanismo. O sea, si en mi examen de admisión me preguntan, la demanda de dólares sube en 10 millones y el mercado y el BCR vende 10 millones, entonces, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Mi respuesta final va a ser que el tipo de cambio se mantiene constante. Esa va a ser mi respuesta. El tipo de cambio se mantiene constante. Pero usted tiene que entender, pues, que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso. Es como si usted me diga, ¿no? Tenemos una persona que tiene dolor de estómago, ¿eh? Y esa persona toma una pastilla para el dolor, una muy buena pastilla para el dolor. Conclusión, esa persona va a estar sin dolor. ¿Estamos bien? Es como decir, ese tipo de cambio está constante, es como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Pero para que llegue este momento que esté sin dolor, obviamente que ha habido un proceso, ¿no? ¿No? Él estaba con dolor, tomó la pastilla. Y ni bien toma la pastilla, pues hay que esperar un lapso de tiempo, ¿no? Una hora, un par de horas, a que la pastilla haga efecto y la persona esté sin dolor. ¿Me dejo entender? O sea, hay un proceso, una secuencia. Igual va a pasar acá, pues, ¿no? Entonces, si la demanda de dólares sube en 10 millones y el BCR vende 10 millones, entonces al final el tipo de cambio va a estar así, pues sin dolor, ¿no? Es como si el tipo de cambio estuviera constante, como si no hubiera pasado nada. Pero en el laxo, ¿no? Hay un proceso de nivelación donde el tipo de cambio pues está oscilando hasta que se ajusta todo y se mantiene constante, ¿no? Al nivel que estaba antes. ¿Me dejo entender ese proceso? ¿No? Porque a veces pues uno piensa que es así a rajatabla, ¿no? O sea, que no hay un proceso de ajuste, ¿ya? Ahora, ¿quién hace ese proceso de compra y venta? Lo hace el BCR. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de los bancos. Entonces, cuando el BCR quiere vender o comprar dólares, el BCR lo hace a través de la banca privada, es decir, lo hace a través del Banco de Crédito, el Interbank, el Continental, ¿no? Entonces el BCR dice, voy a vender dólares y lo vende a través de los bancos. Y los bancos ahí van soltando los dólares, ¿ya? Los bancos ahí van soltando los dólares. Ah, ya. Bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Ahora, hay teorías sobre el comercio internacional. Una teoría es la famosa ventaja absoluta planteada por Adam Smith. La otra es la ventaja comparativa planteada por David Ricardo. Y la otra es la ventaja competitiva planteada por Porter. En este caso, voy a analizar la ventaja comparativa planteada por David Ricardo, ¿no? En la cual David Ricardo se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si tienes la ventaja absoluta en todo? Si tienes la ventaja absoluta en todo, ¿te convendrá producir todo? Y David Ricardo dice, no. No, cuando tengas ventaja absoluta en todo, lo que te conviene es producir aquel bien donde tengas la mayor ventaja absoluta, ¿ya? Entonces, por acá debemos recomendar que se produzca el bien donde tengas la mayor ventaja absoluta. Que cuando haces eso, cuando produces el bien donde tienes la mayor ventaja absoluta, es ahí donde sale tu ventaja comparativa. ¿Está bien? Pero también puedes producir el bien donde tengas la menor
desventaja, absoluta, ¿no? Y es ahí donde tú tienes la menor desventaja absoluta, donde también vas a tener su ventaja comparativa. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, en base a esta idea, vamos a plantear acá lo siguiente. Vamos a plantear ese escenario. Si X destina todos sus recursos a hacer paltas, haría 10 paltas y 0 papayas. ¿Está bien? 10 paltas y 0 papayas. Pero si X destinara todos sus recursos a hacer papayas, entonces podría hacer 20 papayas y 0 paltas. O sea, solamente podría ser uno de los dos. Y, si destina todos sus recursos a hacer paltas, entonces podría ser 25 paltas y 0 papayas, ¿no? Y si se dedica a hacer papayas, entonces podría hacer 75 papayas y 0 paltas. ¿Está bien? Bien. Vemos acá quién es más eficiente produciendo paltas. La eficiencia va por el lado del costo, pero también puede ir por el lado del mayor volumen de producción. En este caso, va por el lado del mayor volumen de producción. Entonces, el que es más eficiente porque puede producir más es Y. Hace 25. Entonces acá va a tener su ventaja absoluta. ¿Está bien? En el caso de papaya, ¿quién es el más eficiente? Igual Y, porque puede producir más. Entonces es ahí donde tiene su ventaja absoluta. Entonces se llega al escenario que tiene ventaja absoluta en todo. Entonces, ¿qué debe producir? Debe producir el bien donde su ventaja absoluta sea mayor, ¿no? Acá su ventaja es de 15. En cambio, acá su ventaja es de 55. Entonces, donde tiene su mayor ventaja absoluta es donde va a tener su ventaja comparativa. ¿Estamos bien? Ahí va a tener su ventaja comparativa. En el caso de la otra ciudad, mira, a ver. En paltas, él no tiene ventaja. En paltas, él tiene una desventaja absoluta. Igual pasa en papayas. Él también tiene una desventaja absoluta. ¿Está bien? Pero, ¿dónde está su menor desventaja? Su menor desventaja está acá en paltas, ¿sí o no? Y donde tiene su menor desventaja es ahí donde él va a tener su ventaja comparativa. Ahí. Pregunta. Usted, escuche bien la pregunta, usted es el entrenador de un equipo de fútbol, ¿ya? Usted es el entrenador de un equipo de fútbol. ¿Está bien? Y usted tiene un jugador que es estrella, que es mejor que su mejor arquero, pero también mejor que su mejor delantero. Usted es un entrenador y tiene un jugador estrella, que es mejor que su mejor arquero y a la vez mejor que su mejor delantero. ¿Dónde lo pone a jugar? ¿Dónde usted pondría a jugar a este jugador estrella? A ver, piénselo por favor.
Con tranquilidad. Muy bien, ahí yo estoy leyendo ya la respuesta. Ahí usted lo pondría como delantero para que haga más goles. Bien, perfecto. Ahora yo le voy a dar la respuesta. Mm, Se recomienda siempre pensar de manera disciplinada. Se dice que se piensa de manera disciplinada cuando uno piensa en base a su formación, ¿no? Yo soy economista y mi forma de razonar es en base a la formación profesional que yo he tenido. ¿Está bien? Y eso va a pasar con el psicólogo, el abogado, con todos los profesionales. ¿Está bien? Entonces, pensamos en base a nuestra formación. ¿Qué significa eso? Que utilizamos todo lo que hemos aprendido a nuestra vida real. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo acá les acabo de enseñar la ventaja comparativa y le estoy haciendo una pregunta a ustedes sobre un jugador estrella, ¿no? Un jugador estrella. El jugador estrella va a ser ¿qué? Ese va a representar a nuestro jugador estrella, que es el mejor en el arco, pero también es el mejor en la delantera. O sea que nuestro jugador estrella tiene la ventaja absoluta, tanto en el arco como en la delantera. ¿Está bien? Ahora, eso que he puesto ahí, acá también podría haber puesto en vez de arco, he podido poner delantera, ¿sí o no? Y acá le pondría el arco, ¿no? Es al azar en este caso lo que he puesto, ¿no? Entonces, este jugador estrella tiene la ventaja absoluta en los dos puestos. Es mejor que tu mejor arquero, es mejor que tu mejor delantero o viceversa, ¿no? Entonces, ¿dónde lo pongo a jugar? Y la respuesta siempre va a ser que lo vas a poner a jugar en el puesto donde tenga la mayor ventaja absoluta. Es decir, lo vas a poner en el puesto donde tenga la ventaja comparativa. Esa sería la respuesta. ¿Dónde lo pones a jugar a este jugador estrella? Donde tenga su ventaja competitiva. Ah, ahora, profe, pero ¿dónde lo pongo? ¿En el arco o en la delantera? Bueno, acá tendría que darte más datos, ¿no? Diferencia, ¿no? No te lo dan. Así que no podrías afirmar si es arco o delantera. Sabes que es uno de los dos, pero tiene que ser aquel donde su ventaja absoluta sea mayor. ¿Se dieron cuenta? Ah, es como si planteara los... Bueno, acá no hay espacio. A ver, acá. Vamos a imaginar, por ejemplo, en el arco, ¿no? Tu jugador estrella tiene este nivel, ¿no? Tu jugador estrella tiene este nivel. Y el otro chico que tienes en el arco tiene este nivel, ¿no? En la delantera, tu jugador estrella tiene este nivel. Y el otro chico que tienes en la delantera tiene este nivel. Vamos a ponerlo por acá. El otro chico que tienes en la delantera tiene este nivel. Entonces, preguntamos, ¿quién es el mejor en el arco? Tu jugador estrella. ¿Quién es el mejor en la delantera? Tu jugador estrella. ¿Dónde lo pones a jugar? Profe, yo veo que este chico juega mejor de arquero que delantero. Mira su nivel de arquero, mira su nivel de delantero. Es obvio que es mejor en el arco, pero no te conviene ponerlo en el arco, porque en el arco su ventaja frente al otro es mínima, ¿verdad? Su ventaja absoluta ahí es menor.
En cambio, en la delantera, su ventaja absoluta, mira, ve, es más grande. Entonces, como acá tiene mayor ventaja absoluta, es ahí donde tiene su ventaja comparativa. Ah, entonces, profe, estaba bien mi respuesta, P delantera. No, lo que pasa es que esto lo puse de forma arbitraria. O sea, puede haber sido el caso de que este era en el puesto de delantero y este era en el puesto del arco, ¿no? O sea, su respuesta cambiaba. Pero su respuesta no iba por ese lado, sino su respuesta siempre va a estar por el lado de donde debe tener su ventaja comparativa. ¿Se dio cuenta de esa situación? Perfecto. Bien. Entonces borramos esa parte, ¿ya? Y ponemos acá la balanza de pagos. Esta balanza de pagos es un documento que nos va a permitir ver el nivel de ingresos y egresos que tiene un país. A ver un ratito porque está un poco descuadrado, ¿no? A ver, denme unos segundos, por favor. Vamos a cuadrar esto. Ya está. Bien. Ahora sí. Ya está. A ver. Cuando hablamos de la balanza de pagos, estamos hablando de un documento que registra la entrada y salida de dólares que hay en un país, ¿no? Entonces, si acá ponemos que este cuadradito representa el país, ¿está bien? Cada vez que los dólares entren o salgan del país, eso va a ser registrado como balanza de pagos. Si el dólar está entrando al país, eso se registra como un crédito. Pero si el dólar está saliendo del país, a eso se va a llamar un débito, ¿no? Si entran 10 millones de dólares y salen 8 millones de dólares, entonces vamos a tener que la balanza de pagos tiene un superávit de 2 millones de dólares. O sea que en este caso hay una abundancia de dólares.
Y esa abundancia de dólares va a presionar a que el tipo de cambio baje. Mira, ve usted. Vamos a poner ese primer escenario. Que el crédito superó al débito, ¿no? Ese va a ser el primer escenario. Si el crédito superó al débito, entonces vamos a tener que la balanza de pagos es mayor a cero. Cuando la balanza de pagos es mayor a cero, significa que ahí hay un superávit, ¿no? Y al haber un superávit, el BCR absorbe esos dólares, los compra y eso hace que la reserva internacional se incremente, suba. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a poner que el crédito es 10 y el débito es 8. Entonces tenemos una balanza de pagos que es más 2, ¿no? Superávit, ¿verdad? Superávit porque es positivo. Entonces, esto significa que hay muchos dólares en el país. Y como hay muchos dólares en el país, eso de ahí presiona a una reducción al tipo de cambio, ¿no? Entonces, como el BCR no quiere que eso pase, el BCR responde y esa abundancia de dólares, el BCR los va a comprar para evitar que el tipo de cambio baje. Entonces, el BCR compra esos dólares. Al comprar esos dólares, eso los almacena en la Reserva Internacional. Es por eso que la Reserva Internacional se incrementa. ¿Ya? Entonces, profesor García, me doy cuenta que cuando la balanza de pagos termine siendo positiva, eso va a hacer que la Reserva Internacional también se haga positiva. Esa Reserva Internacional se va a incrementar, ¿no? Un caso 2, un segundo caso. Vamos a invertir todo esto. Vamos a poner ahora que esa salida de dólares llamado débito supere al ingreso de dólares llamado crédito. Ese escenario donde el débito supera al crédito va a provocar que la balanza de pagos sea negativa, sea menor a cero. Al ser negativa, al ser menor a cero, eso va a provocar que la reserva internacional baje. Pero te preguntarás, ¿no? Exactamente cuál es el mecanismo. Si ponemos acá que el crédito es 10 y el débito es 12, entonces tienes acá una balanza de pagos que resultó siendo negativa, ¿no? Cuando es negativa, cuando es menor a cero, obviamente se dice que la balanza de pagos tiene un déficit, ¿no? Es negativa. Entonces, este déficit en la balanza de pagos significa que hay una escasez de dólares. O sea, dicho de otra manera, faltan dólares en el país. ¿De acuerdo? Como faltan dólares en el país, eso presiona, esa escasez de dólares presiona a que el tipo de cambio se incremente. ¿De acuerdo? Para evitar que el tipo de cambio se incremente, el Banco Central de Reserva, ¿qué tiene que hacer? ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que soltar dólares al mercado. No es que están faltando, entonces el BCR tiene que inyectar dólares al mercado. Para eso, el BCR realiza la venta de dólares. Pero esos dólares que está vendiendo, ¿de dónde los saca?
los saca de las reservas internacionales. Y como los está sacando de las reservas internacionales, las reservas internacionales van a bajar, ¿sí? Pero también está pasando otro fenómeno que aparentemente está siendo desapercibido. Mira, ve, vamos a regresar a la parte número 1. Exactamente a lo que hace el BCR. Miren, estudiantes, si el BCR acá está comprando dólares, ¿verdad? Y obviamente lo va a almacenar en el RIN. Si el BCR compra dólares, retira dólares del mercado, ¿qué cosa mete? ¿Ah? ¿Qué cosa mete a la economía? Inyecta soles a la economía. O sea, va a haber más soles dentro del país. Y eso también tiene unas repercusiones, ¿verdad? Lo cual significa pues que de verdad nada es gratis en la vida, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando se tomaba su pastillita para el dolor del estómago? Le calmaba el dolor, ¿verdad? Claro que le calma el dolor, pero eso también trae otras repercusiones, ¿no? Esa pastillita que le calme el dolor, de alguna manera también le hace afecta a su hígado, mínimamente, pero le genera un efecto colateral. Ah, ahora, en esta otra parte, el BCR está vendiendo dólares, ¿verdad? O sea, inyecta a la economía de dólares. Pero si inyecta dólares a la economía, ¿qué se lleva? ¿Qué recoge? Soles, ¿verdad? Entonces ponemos ahí que retira soles de la economía. Entonces, eso lo hace bastante interesante, ¿no? Entonces, si usted quiere manejar la política económica, entonces usted tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado, ¿no? El Banco Central en el mes de abril, escucha este dato, ¿ah? En el mes de abril tenía 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares. A inicio de junio, la Reserva Internacional asciende a 63.000 millones de dólares. Mire usted esa diferencia, ¿no? De 80.000 que teníamos en abril a 63.000 que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué le ha pasado a las reservas internacionales? Las reservas internacionales se han reducido, ¿verdad? Al reducirse las reservas internacionales, significa que el BCR ha inyectado a la economía esos millones, ¿no? De 80 a 63.000 son 17 millones, ¿no? Que ha soltado a la economía. Ah, bro, ha soltado bastante, ha soltado bastante. ¿Y por qué ha soltado? Porque en el Perú el tipo de cambio está presionando hacia arriba. Por eso que el BCR ha tenido que soltar. Ah, profesor, pero el tipo de cambio de todas maneras ha subido. Así es. ¿Usted se imagina que el BCR no hubiera intervenido? Si el BCR no hubiera intervenido, pues el tipo de cambio ahorita pues fácilmente estaría a los 5 soles, ¿no? Ahora, eh, el BCR inyecta dólares, pero ¿qué retira? Soles, ¿verdad? Retira soles. Ah, bro, qué bárbaro. Bueno, y de ahí viene el último escenario posible, ¿no? ¿Cuál es ese último escenario posible? Cuando el crédito, o sea, la entrada de dólares, sea igual al débito, que viene a ser la salida de dólares, ¿verdad? Entonces, cuando eso pase, vamos a tener que la balanza de pagos va a ser igual a cero, pues.
Cuando la balanza de pagos sea igual a 0, entonces ahí se registra un equilibrio. Y si hay un equilibrio, no tenemos por qué tocar la reserva internacional. La reserva internacional se va a mantener constante, no va a cambiar, ¿no? Bien, bien. Eso es lo que va a pasar, pues, ¿no? Con respecto a la balanza de pagos. Otro dato ahí importante es que ese dólar que entra o sale es producto de una transacción. Una transacción del que está dentro en el país, o sea, el que vive en el país, al cual le llamamos residente peruano. ¿No? Vamos a ponerle completo porque obviamente hay diferentes residentes, ¿no? O sea, el que vive en Argentina será residente argentino. El que vive en el Perú será residente peruano, pues, ¿no? ¿Ya? Y el otro, el que está afuera, será el no residente peruano, pues, ¿no? Ahí. Igual acá, ¿no? La transacción tiene que ser entre un residente peruano y un no residente peruano, ¿no? Usted, por ejemplo, a ver, vamos a imaginar que usted se vaya a radicar a Colombia, ¿no? Entonces, si usted está en Colombia, ya pues allá hace su familia, usted vive allá. Entonces, ¿usted qué sería? Usted se convertiría en residente colombiano, señor, ¿cierto? Usted sería residente colombiano. Por lo tanto, sería no residente peruano, señor, ¿cierto o no? Y así pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Usted se va, ahora ya no a vivir, sino usted se va de turismo a Inglaterra. Usted se va a hacer turismo a Inglaterra. Entonces, si usted va a hacer turismo en Inglaterra, ¿usted sería residente de dónde? ¿Sería residente inglés? No, porque usted allá solamente estaría de forma temporal, ¿no? Usted seguiría siendo residente peruano. O sea, cada uno es residente del lugar donde habita continuamente, ¿ya? Y si uno es residente del lugar donde habita continuamente, automáticamente se convierte en no residente del resto del mundo. Ah, y estamos hablando que residente puede ser una persona natural, ¿no? Que son las personas de carne y hueso, pero también una persona jurídica, que son las empresas, que son las instituciones, ¿ya? Las empresas, las instituciones. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Ya está. Borro esa parte. Ya está. Entonces, esto de acá, pues ya nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Bien. El caso de la globalización, mira, esta globalización no es otra cosa que la expansión del capitalismo en el planeta. A eso se llama la globalización, ¿ya? La expansión del capitalismo en el planeta. Chévere, Teresita, bacán, ¿ya? Bacán, Joel, chévere. Entonces, acá tenemos que la globalización es la expansión del capitalismo en el mundo. El capitalismo, vamos a hacernos espacio acá. Cuando hablamos del capitalismo, hablamos de que el capitalismo tiene una economía de mercado, ¿no? Una economía de mercado. En cambio, el socialismo tiene lo que se conoce con el nombre de una economía planificada. ¿Cuál es la diferencia? En una economía de mercado indica que es el propio mercado quien soluciona los problemas del qué, el cómo y el para quién producir. En una economía planificada es el Estado quien decide el qué, el cómo y el para quién. ¿Está bien? Entonces, caramba,
son dos sistemas opuestos, no son iguales, ¿ya? Cuando cae el muro de Berlín, es un acto simbólico que representa la caída del último bastión del socialismo. Entonces, cuando cae el último bastión del socialismo, ya no había nada que se oponga al capitalismo. Por eso que ese capitalismo que tiene una economía de mercado se expande por el mundo. ¿Ya? Se va a expandir por el mundo. A eso se le llama una economía de mercado. Ah. O sea que al final, profesor, la globalización es como si nos dijeran a nosotros que la globalización es un mercado mundial. Así es, un mercado mundial. Y esto tiene que ver bastante con el neoliberalismo, ¿ya? Así se llama, el neoliberalismo. Esta figura del neoliberalismo comienza a surgir en la década de los 40 con Hayek a la cabeza, ¿ya? Entonces Hayek convocó una reunión donde estaban economistas del corte de Milton Friedman. Milton Friedman, pues, llegó a ser premio Nobel de Economía el año 1976. Milton Friedman, representante de la escuela monetarista. También en esa reunión estuvo Leonard Robbins. Leonard Robbins es el economista que da la definición de economía más usada en el planeta, ¿no? Y es la más usada en el planeta porque él en su definición incluye el principal problema que la economía tiene, que es la escasez. También estaba Karl Popper, el filósofo, o sea, gente de renombre. Entonces, en esa figura del neoliberalismo consiste en que el mercado es el mejor asignador de recursos y este mercado debe tener más poder que el Estado. O sea, el Estado debe tener una participación mínima y debe dejar que el mercado solucione todo. O sea, que el mercado sea el amo y señor. Esa es la idea del neoliberalismo, que se pone en práctica con esta figura de la globalización, ¿no? Que el capitalismo se expande por el mundo y es el mercado que tiene más poder que el propio Estado, ¿no? Y usted va a seguir esas ideas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina está este economista argentino Javier Milei, así se llama, Javier Milei, ¿no? Que obviamente es seguidor del neoliberalismo. Entonces dice él, ¿no? El Estado debe desregular, ¿no? El Estado debe desregular, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con esto? Definitivamente el mercado es un mecanismo muy eficiente para solucionar todo. Es muy eficiente, ¿ya? Es lo mejor que existe es el mercado. Pero el problema del mercado es que el mercado no tiene voluntad, no tiene cabeza. Es ahí donde se debe entender que el Estado no puede ser menos que el mercado. No, nunca puede ser menos que el mercado como plantean los neoliberales, sino que el Estado debe actuar como complemento al mercado, ¿no? Donde no debe ser un Estado inquisidor, un Estado que se mete al mercado como planifican los socialistas, pues lo que practican los socialistas es un error rotundo, ¿no? El Estado no puede ser el inquisidor, el Estado debe dejar que el mercado funcione, ¿ya? El Estado debe dejar muy bien que el mercado funcione, porque el mercado es eficiente, muchachos. Pero como el mercado no tiene voluntad, el mercado no tiene cabeza, es ahí donde el Estado interviene como un ente regulador. Al decirte que el Estado se convierte en un ente regulador, significa que es el Estado quien da la regla de juego. Es como si tuviéramos una mesa
¿no? Y el mercado, que es una masa viscosa bastante eficiente, que se debe mover por toda esta situación, ¿verdad? Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Pero cuando ya está por el borde y se puede caer, es ahí donde debe intervenir el Estado, ¿no? Porque el Estado debe poner las reglas. Dice, muy bien, ya estás al borde, regresa, acá esto ya no puedes hacer porque si no vas a generar fallas de mercado y la gente va a sufrir. Entonces, la función del Estado es establecer las reglas y que el mercado se mueva ahí libremente, se mueva ahí libremente. Por eso que debe ser solo regulador, no debe ser un Estado que participe como empresa, porque si el Estado participa como empresa ya es juez y parte, ¿no? Salvo que, salvo que el Estado cuando participa como empresa, esa empresa tiene autonomía propia, ¿no? Tiene autonomía propia y ya no es protegido por el Estado. O sea, si el Estado hace empresa, tiene que ser un Estado que hace empresa para que esa empresa compita con el resto. Y la única forma de competir con el resto es que esta empresa sea competitiva. Es una figura así más o menos que el entrenador de un equipo de fútbol traiga a jugar al equipo a su propio hijo, ¿no? Entonces uno dice, caramba, despierta suspicacia, ¿sí o no? Por lo menos despierta suspicacia, dice el entrenador y ahí está su hijo. Muy bien. Entonces, para que eso verdaderamente funcione, tendríamos que tener a un entrenador que de verdad sea entrenador, que no actúe como padre, sino como entrenador, y que ponga a jugar a los más bravos, ¿no? Entonces, si ese hijo de verdad es muy bueno jugando, los chicos se dan cuenta y reconocen, no, él juega muy bien, así que necesita estar en el equipo titular y el papá lo pone, ¿verdad? Y caramba, si el chico no destaca frente al resto, el entrenador lo tiene que sentar. Entonces los chicos entienden, ah, no, este entrenador es justo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el hijo es más malo que pegarle a la abuelita, pero aún así siendo malo, el entrenador lo pone a jugar? Entonces ahí ya estaría distorsionando el funcionamiento del equipo. Es igual un Estado, ¿no? Si quiere hacer el Estado empresa, perfecto, pero debe dejar que esa empresa se defienda sola, ¿no? Porque si no es así, me vas a distorsionar todo el mercado. Entonces, por eso se recomienda que el Estado solamente sea regulador y también que sea un Estado protector, ¿no? Un Estado protector porque tiene que proteger a aquellos que salgan perjudicados, ¿no? Es ahí donde debe haber la ayuda social para reducir la pobreza, por ejemplo. Entonces, esto de acá debe corregirse al sistema neoliberal que ha imperado en todo el planeta. ¿De acuerdo, muchachos? Ah, ya, ¿no? Bien. Entonces, así se da la globalización, pues, muchachos. Ahora, esa globalización ha generado un problema. Como esa globalización es mercado puro y el mercado tampoco tiene sentimientos, ha generado que algunas personas tengan todo y otras personas no tengan nada. O sea que en vez de beneficiar a todos, ha generado mucha pobreza, ¿no? Es ahí donde les digo, ¿no? Es que ese es el neoliberalismo, pues. El neoliberalismo es mercado puro y el mercado no tiene sentimientos, el mercado tiene fallas. Es por eso que vemos que hay pobreza, ¿ya? Entonces, para evitar que eso exista, es necesario la presencia de un Estado, pero un Estado que regula, un Estado que proteja, no un Estado que sea inquisidor, intervencionista, porque eso te va a deteriorar a todo el mercado. ¿De acuerdo? Ah, ya. ¿Estamos bien? Bien. Ahí aparece Pareto. Y Pareto, ¿qué te dice? Dice, no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra, ¿no? Imagínate pues que en el salón de clase donde hay 50 estudiantes exista 50 tajadas de torta, ¿ya?
50 tajadas de torta y uno de los chicos se coma 5 tajadas. Entonces, si se come 5 tajadas, ¿ya? Si se come 5 tajadas, eso va a significar que va a haber otros chicos que no van a comer. Entonces, estos chicos estarían incrementando su bienestar, el que se comió las 5 tajadas, a costa del bienestar de los demás. Eso te dice Pareto, ¿no? Bien. Y para terminar, ¿no? Las OFIs, los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? En el caso del Fondo Monetario Internacional, se creó con la intención de ayudar a los países a regular su balanza de pagos. ¿Ya? Esa fue la intención, ayudar a los países a regular su balanza de pagos. Entonces, cuando un país tiene problemas en su balance de pagos, ¿no? O sea, su balance de pagos es negativa, ustedes saben muy bien que eso se va a financiar con la Reserva Internacional, ¿verdad? Entonces, de la Reserva Internacional tienen que sacar plata para equilibrar su balanza de pagos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si ese país tiene una reserva cero, no tiene dinero ahorrado? Entonces tendría que recurrir al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario le preste plata, ¿ya? Y le va a prestar plata para que este país pueda seguir comprando, porque si no le presta plata, este país ya no va a comprar. Y si no compra, va a afectar al resto de países y la crisis se va a generalizar. Entonces, es ahí donde el Fondo Monetario pues está observando las economías de todo el planeta, ¿no? Tiene como un radar. Entonces, cuando detecta ya, este país tiene una balanza de pagos negativa. Muy bien, pero tiene reservas, entonces va a solucionar el problema. Y dice, oye, este otro país tiene su balance de pagos negativa, pero ya no tiene reserva. Entonces, si no tiene reserva, no va a poder inyectarse dólares, entonces va a dejar de comprar. Si este país va a dejar de comprar, significa que los demás ya no van a vender y el fenómeno se va a contagiar, esa crisis se va a contagiar a otros países. Entonces, para evitar que eso ocurra, el Fondo Monetario le dice, muy bien, tú tienes una balanza de pagos negativa, no tienes reserva, yo te voy a prestar dinero. Te presto dinero para que tú sigas comprando y no me afectes el comercio mundial. Para eso está el fondo. El Banco Mundial se crea con la intención de financiar la reconstrucción, ¿no? De los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Estamos bien? Hoy en día sigue teniendo la función de financiar la reconstrucción, pero ya no es la más importante. La más importante es luchar contra la pobreza, ¿no? Pero, bueno, te digo algo, ¿no? El sistema neoliberal, dentro de sus propuestas, tiene bien claro entendido que la pobreza tiene que existir. Y eso está estipulado en sus reglas, ¿ah? En lo que ellos saben. La pobreza tiene que existir. El neoliberalismo es el individualismo puro, ¿no? Si usted se esfuerza, va a lograr sobresalir. Pero obviamente si usted sobresale es porque otros no lo van a hacer. O sea que ellos ya reconocen que la pobreza va a existir, ¿ya? Y este sistema neoliberal es impulsado por los organismos internacionales. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, hacen, promueven el neoliberalismo. Ahora, recuerden que el neoliberalismo en realidad no es del todo malo, es bueno porque dice que el mercado debe existir. Pero el problema del neoliberalismo es que le quita todo el poder prácticamente al Estado. Y eso no es correcto. El Estado debe entrar siempre como un ente regulador. Eso hay que corregir. Ahora, el Banco Mundial dice lucha contra la pobreza, pero pareciera que no, ¿no? Hay en Sudamérica expertos en política social. Una de ellos es la argentina Clarisa Hardy, argentina nacionalizada chilena, ¿no? Clarisa Hardy es una experta en política social. También hay un peruano, Enrique Vázquez Guamán, ¿no? Enrique Vázquez Guamán también es experto en política social y dice, para que un país pueda luchar contra la pobreza, ¿no? Los pocos recursos que tiene ese país debe centrarse en la niña. Ahí debe centrarse, ¿no?
porque la niña está muy desprotegida. Si empoderamos a la niña, esa pobreza se va a reducir, se va a eliminar en algún momento, pero es una carrera de largo plazo. Si usted mira las estadísticas en los países del tercer mundo, ¿quiénes son los que más abandonan el colegio? Son las niñas, ¿ah? Y ahí comienzan varios problemas. Si nosotros preparamos mejor a la niña, logramos, uno, que no abandone el colegio, que lo termine. Dos, logramos una persona mejor preparada. Tres, logramos una mujer que no se va a embarazar a temprana edad. Los embarazos a temprana edad repiten el ciclo de pobreza, ¿ya? Repiten el ciclo de pobreza, principalmente en la mujer, ¿no? Cuatro, como está más preparada, no va a aguantar esposos borrachosos, pegalones, ¿no? Entonces va a impulsar también a que el varón mejore, ¿no? Quinto, algún día cuando tenga hijos, los va a educar con una mejor visión. Así que si empoderamos a la niña, eso lo dice, repito, Clarissa Hardy y Enrique Vázquez Guamán, verdaderamente estaremos entrando en una lucha contra la pobreza. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, tenemos acá una primera pregunta. ¿Qué nos dice esta preguntita? Esta preguntita nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, en la balanza en cuenta corriente, que es una cuenta muy importante, una cuenta principal en la balanza de pagos, dice, se registran los ingresos y los pagos unilaterales. Caramba, cuando dice unilateral, unilateral significa que solo tiene un sentido. Eso significa unilateral, que solamente tiene un sentido. ¿Ah? Dice, en la balanza de cuenta corriente se registran los ingresos y los pagos unilaterales entre dos países. Acá usted tiene, por ejemplo, a las donaciones y a las remesas, ¿no? Las donaciones y las remesas son los pagos unilaterales que están dentro de lo que se llama las transferencias, ¿no? Las transferencias son movimientos unilaterales, ¿no? Dice. Es decir, aquellos ingresos que para el país receptor no suponen ninguna obligación de contraprestación de bienes y servicios. Son operaciones públicas o privadas que no implican ninguna contrapartida, o sea, no hay nada a cambio, eso es transferencias. La evolución que tiene esta balanza a lo largo de los años refleja el estado de déficit o superávit en el que se puede encontrar el país en cuestión. Las cuentas donde se registran las operaciones son en la balanza. Bueno, como dice unilateral, eso va acá, en la balanza de transferencias corrientes, ¿no? En la balanza de transferencias corrientes. Recuerda que las transferencias corrientes son movimientos unilaterales, ¿no? Ah, como por ejemplo son las remesas, ¿no? Ah, mira, ve, gente migra a otros países en busca de generar ingresos y de ahí manda parte de su dinero a su familia, ¿no? Eso es una remesa, ¿no? Las remesas están dentro de las transferencias, ¿no? Entonces la respuesta ahí sería pues la alternativa D, ¿no? Las transferencias corrientes. Dos, ¿qué dice la pregunta número 2? Dice, Alberto Carlos es un ciudadano extranjero que está en el Perú hace 2 años y ya formó una pequeña empresa que se dedica a la producción de empanadas que sus compatriotas la venden en diferentes zonas de Lima, generando unos ingresos que le permiten mantenerse con tranquilidad a él y a su familia en Lima. Pero también le permite mandarle $300 mensuales a su madre que está en Venezuela. ¿En qué cuenta de la balanza de pagos se registra dicha transacción? Miren, muchachos, recuerden que la balanza en cuenta corriente tiene 4 balanzas, ¿no?
Cada una de estas balanzas que están acá registran la entrada y salida de dólares que el país tiene. ¿De acuerdo? Producto de diferentes cosas, ¿no? En la comercial va por bienes, en la balanza de servicios, también llamada la balanza de los invisibles, van full servicios, en renta de factores van salarios, intereses, utilidades que entran o salen del país, y en las transferencias van movimientos unilaterales como son las donaciones y las remesas. En este caso nos cuenta que están mandando una remesa a Venezuela de $300 mensuales. Eso va ahí, en la balanza de transferencias. ¿Ya? Perfecto. La número 3. Dice acá, el esquema de la balanza de pagos diseñada por el FMI. Bueno, el FMI es el ente rector en lo que es la elaboración de balanza de pagos. Ellos dan los manuales de elaboración de la balanza de pagos que van a ser seguidos por los propios bancos centrales. Dice, permite saber el movimiento de dólares que tiene un país frente al sector externo. Si se desea elaborar la balanza de pagos del Perú, las transacciones que deben registrarse. Bueno, tiene que ser entre residentes peruanos y no residentes peruanos, ¿verdad? Solo ahí se registrará la balanza de pagos, ¿verdad? Porque al hacer ese tipo de transacción, eso nos garantiza que el dólar va a entrar o va a salir del Perú. Entonces, ahí está, ¿no? Acá dice residentes peruanos y no residentes peruanos. Ah, por eso es. Ahora, profesor, pero en la alternativa B dice residente argentino y no residente argentino. Eso también podría ser válido porque eso también forma parte de la balanza de pagos. Y estás en toda la razón, pero esa es la balanza de pagos de Argentina, ¿no? Ya que estamos hablando de balanza de pagos del Perú, ¿no? Y para que sea balance de pagos del Perú, pues tiene que ser residentes y no residentes peruanos. Es por eso que la respuesta ahí es la alternativa C. Pregunta número 4. A ver, ¿qué dice la pregunta número 4? Dice, los países tienen un ente central encargado de la política monetaria. Y es cierto, la política monetaria la diseña el Banco Central de Reserva de un país. Siempre ese Banco Central de Reserva es diseña la política monetaria. Dice, en el caso peruano es el BCR, que también dentro de sus funciones está la elaboración de la balanza de pagos. Perfecto. Indique cuál es la relación correcta respecto a las cuentas que se encuentran en la balanza. Bueno, al final la pregunta no tenía que ver con la política monetaria, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice acá? A ver. Bueno, hace rato hemos hablado de las donaciones, ¿verdad? Las donaciones están dentro de la balanza de transferencia, ¿no? De la balanza de transferencia, profesor, pero en las tres proposiciones que aparecen acá, en ningún lado dice transferencias, ¿ya? Pero mira, date cuenta, acá aparece la balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente es la suma de cuatro balanzas. Es la suma de la balanza comercial, más la balanza de servicios, más la balanza de renta de factores, ¿no? Más la balanza de transferencias. Entonces, aquí, muchachos, apareció la balanza de transferencias. Entonces era 1Y, ¿verdad? 1Y. Ahí está, donaciones va acá, ya que es transferencia. Bien. Ahora, otro que conocemos es los viajes. Los viajes se cataloga dentro de la balanza de servicios. Profesor, pero no aparece balance de servicios. Acá también será balance de cuenta corriente. Mira, esta balanza de los invisibles es llamada también la balanza de servicios.
Entonces 3x. 3x. Entonces ya la respuesta cae de maduro, ¿verdad? 1y, 3x, ¿no? Eso significa que 2 es con la Z, ¿no? Financiamiento excepcional, ahí va la condonación de deuda. La condonación de deuda es el perdón de deuda, ¿no? Esa es la condonación de deuda, es el perdón de deuda. Bien. A ver, pregunta número 5. ¿Qué dice? Dice, indique la alternativa correcta, ¿no? A ver, la 5 dice, expresa el precio de la unidad de moneda extranjera en moneda nacional. Eso es verdadero, ¿no? Porque el tipo de cambio no es otra cosa que el precio de la divisa. Es el tipo de cambio. Precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Dice, el tipo de cambio libre se determina en el mercado de divisas por el libre juego de la oferta y la demanda. Eso también es verdadero, ¿no? Por la ley de la oferta y la demanda. 3. El tipo de cambio fijo lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso de ahí es falso, pues. ¿Por qué eso de ahí es falso? Porque el tipo de cambio fijo lo determina ¿quién? Lo determina el Banco Central de Reserva y no lo determina el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces la respuesta sería 1 y 2. O sea, la respuesta sería la alternativa B. ¿Verdad? Bien. Pregunta número 6. Dice, en el mercado de divisas del Perú, mediante el mecanismo de compra y venta, se determina la cotización de un conjunto de monedas extranjeras, ¿no? Dólar, euro y del yuan, que es de China, ¿no? Al respecto, el dólar sube de 3 a 4 soles. Entonces nos está diciendo que está subiendo el tipo de cambio frente al dólar. El euro sube de 2 a 3 soles, entonces también está subiendo el tipo de cambio frente al euro. Y el precio del yuan cae de 2 a 1 sol. Entonces, con respecto al yuan, que es la moneda china, el tipo de cambio ha bajado, ¿no? Entonces, acá nos dice, ¿no? Se puede afirmar que se produce una devaluación. Cuando se habla de una devaluación, se está hablando que pierde valor. ¿Quién es el que pierde valor? La moneda nacional, que en este caso sería el sol, ¿no? Y esa devaluación, o sea, esa pérdida de valor del sol solamente puede ocurrir cuando el tipo de cambio se eleva, ¿verdad? Y en la pregunta solamente nos narra dos casos en los cuales el tipo de cambio se ha elevado. Porque con respecto al yuan eso no pasa, ¿no? Con el yuan el tipo de cambio baja, entonces eliminado el yuan. Entonces acá diremos que se puede afirmar que hay una devaluación. En este caso sería del sol frente al dólar. Y si fuera con el euro sería del sol, porque es el sol el que pierde valor, frente al euro. ¿Estamos bien? Entonces, una de las dos es la que tiene que aparecer en las alternativas, ¿no? Y es justo la D, ¿no? Acá dice, de la moneda peruana respecto al dólar. Ahí está. Entonces, la respuesta sería la alternativa D. Profe, ¿y la C? No, pues la C dice de la moneda peruana respecto al yuan. Falso, pues con el yuan no ha ocurrido devaluación. Falso. ¿No? La B, profe, del euro ante la moneda peruana. No, pues el euro no ha perdido valor, es el sol el que ha perdido valor frente al euro, si es a la inversa. Por eso que la B estaría descartada. ¿De acuerdo, muchachos?
Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, ahí ya nos quedamos, ¿ya? Ya nos estaremos viendo, muchachos, la próxima semana, ¿no? Pero ya me parece que para la próxima semana hacemos que el examen dure solo 5 minutos, ¿ya, muchachos? Solo 5 minutos, porque creo que no todos entran al examen, ¿ah? Vamos a comenzar más temprano, ¿sí? Solo 5 minutos. Bien, chicos, ahora sí, ya nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante.